Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13 al versículo 18. Y vamos a tener, hermanos, el tiempo más importante de este servicio de despedida, que es la palabra de Dios. Y algo que mi hermana honraba, amaba y venía con ese deseo era escuchar cada domingo la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Así que vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Hermanos de la iglesia, abran su Biblia. Si usted trae Biblia, aquí en la pantalla van a estar siendo puestas o proyectadas los versículos con los que vamos a estar trabajando. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo lo escribió a una iglesia en una región llamada Tesalónica. La ciudad de Tesalónica era una ciudad portuaria, una ciudad rica en cuanto a recursos económicos, pero también una ciudad bastante inmoral. Y el apóstol Pablo no había tenido la oportunidad de estar ahí por mucho tiempo, por lo cual Pablo no pudo haber desarrollado doctrinas de una manera más claridosa. Entonces el apóstol Pablo lo que hace, hermanos, es darles una respuesta a los creyentes de Tesalónica, porque en ellos había una inquietud, y la inquietud era: ¿qué va a suceder con nuestras familiares, nuestros hermanos en Cristo que murieron? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Si el Señor Jesucristo va a regresar, si el Señor Jesucristo volverá, entonces ¿qué va a pasar con aquellos que ya se murieron, que se adelantaron en el camino? Y en muchos de ellos estaba esta incertidumbre acerca de qué va a suceder con aquellos que han muerto. Y por eso Pablo da una respuesta a través de esta carta. Ahora, mis amados hermanos, amigos, hay dos cosas que debemos de tener muy claras, y que hay dos cosas que son seguras en esta vida. La primera cosa que es segura en esta vida al 100% es la muerte. Todos vamos a tener que pasar por la muerte. Es algo inevitable, es algo que usted y yo no podemos escapar, es algo que usted y yo estamos condenados a ello, y esto es por la consecuencia del pecado en la vida del hombre. Así que todos vamos rumbo a la muerte, es algo que todos vamos a tener que afrontar en ese proceso. Es como dirían en la primaria o en la secundaria, es el ciclo de la vida. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Esa es la certeza que tenemos. Pero hay otra certeza que también es 100% segura: que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Y que gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos, también hay resurrección para nosotros. También hay esperanza para nosotros. Ahora Pablo dice, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Primeramente, Pablo dice que no quiere que la iglesia, los hermanos, ignoren acerca de aquellos que ya duermen, es decir, de aquellos que ya han muerto. Hermanos amados, por la gracia de Dios, la muerte no es el final de la vida del creyente. La muerte es el preámbulo, la muerte es el umbral que va a llevarnos a la vida eterna. Nuestra hermana Berta en este momento no está extinta, no se murió su alma, no dejó de existir para siempre, sino que ella está en un estado de reposo momentáneo. Pero un día, por la gracia de Dios, ella se levantará de entre los muertos y volverá con un cuerpo glorificado.
ya no con las enfermedades que tenía, ya no con su cuerpo afectado por su edad, por la diabetes, por el cáncer que ella padecía, sino que ahora ella se levantará de entre los muertos esperando la venida de Jesucristo con un cuerpo completamente nuevo, un cuerpo glorificado. Ella está en un estado de reposo momentáneo. Este no es el final, este es el principio de una nueva vida. Y por esa razón dice el apóstol Pablo: no quiero que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y Pablo no está diciendo que no lloremos. Pablo no está diciendo o no está prohibiéndonos que lloremos o nos entristezcamos por ella. Hermanos amados, es inevitable que no sintamos dolor ante la pérdida de un ser amado. Es inevitable que no sintamos tristeza. Y sentir tristeza, sentir dolor por la pérdida de un familiar, es algo natural en nuestra naturaleza humana. Hermanos, vamos a extrañar su presencia, vamos a extrañar sus consejos, vamos a extrañar la forma en que agarraba su café y lo tomaba, la forma en que se sentaba, la forma en la que te hablaba, los consejos que te daban. Claro que nos va a hacer falta, claro que nos da tristeza en el alma al saber que ya no va a volver a entrar por las puertas de esta iglesia a saludarnos, o ya no vas a llegar a la casa de la abuela y encontrarás su cuerpo ahí, su presencia. Pero dice el apóstol Pablo, el hecho de que ella ahorita esté en un estado de reposo es para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, que no haya una tristeza desconsoladora al grado de que caigamos en un estado de desesperanza y de dolor interminable. Hermanos, nuestra hermana Berta está viva en Cristo. Y aunque nos da dolor su ausencia terrenal, nos goza saber que ella descansa en los brazos de nuestro Salvador. Pablo nos dice, ¿por qué no debemos de entristecernos? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y esto es importante que todos lo notemos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Estos que Pablo mencionaba en el versículo 13, que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos que no tienen esperanza? Aquellos que murieron sin creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Aquellos que murieron en sus delitos y pecados. Ellos sí están desconsolados. Ellos sí tienen una tristeza desconsoladora, porque esas personas que murieron sin Cristo están ardiendo en las llamas del infierno por causa de su pecado. Pero dice Pablo, pero si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, no nos entristezcamos como aquellos, porque si Cristo murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esta no es una despedida final, esta es una despedida momentánea, porque cuando Jesucristo regrese por segunda vez, y Cristo regresará por segunda vez, la hermana Berta se levantará de entre los muertos juntamente con él. Esa es la esperanza de todo creyente, pero esa no es la esperanza de aquel que es incrédulo. Esta no es la esperanza de los ateos. Esta no es la esperanza de aquellos que creen que la filosofía es el máximo nivel de la vida, y que piensan que la vida solamente es somos un montón de huesos y de carne, materia que se va a destruir y desmoronar pronto. Esta no es la esperanza para aquellos incrédulos que han negado la existencia de Dios. Esta es la esperanza para aquellos que creemos que Jesucristo murió y resucitó. Esto es para aquellos que en verdad se han arrepentido de sus pecados. Y esa era la fe que la hermana Berta proclamaba. Ella creía que Jesús era el Hijo de Dios, que murió y resucitó por sus pecados. Y ella vivía consciente de la presencia de Dios en su vida. Ella ahora pronto regresará con Jesús. Un día, hermanos, este féretro se va a abrir y ella saldrá con su cuerpo completo. Por eso dice Pablo, no se entristezcan
como aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que hemos creído en Jesús, debemos de entender que así como Jesús resucitó, todos los que en Él creyeron también resucitarán con Él. Pero mire lo que dice también versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y este versículo 15 es importante porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: miren, aquellos que murieron en Cristo, aquellos que murieron antes de ver la venida del Señor Jesús, y de hecho, hermanos, haciendo un paréntesis, nadie sabe cuándo el Señor Jesús vendrá, pero es seguro que Cristo regresará por segunda vez. Ya no a que lo maten, ya no a que lo crucifiquen, ya no a que se burlen de Él. Cristo regresará por segunda vez para establecer su reino por toda la eternidad. Y gloria a Dios, porque los que hemos creído en Cristo reinaremos con Él para siempre. Un reino interminable, un reino sempiterno, un reino que no terminará jamás. Y dice el apóstol Pablo: aquellos que murieron en Cristo no se van a quedar atrás. Y luego Pablo dice, versículo 15, nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos. Es decir, no nos vamos a adelantar hacia ellos que ya murieron, sino al contrario, hermanos amados, cuando Cristo regrese por segunda vez, tanto vivos como muertos estaremos juntos en la presencia del Señor. Ahora, es interesante lo que dice Pablo. Nosotros que vivimos. Pablo creía en ese tiempo que la venida del Señor se podía dar en ese preciso momento. Pablo pensaba que a lo mejor él se iba a quedar y iba a presenciar la venida del Señor Jesucristo. Y mira, hermanos, si el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y a lo mejor nos toca estar con vida, a lo mejor no nos toca pasar por el túnel de la muerte, a lo mejor no nos toca pasar por lo que hoy nuestra hermana Berta pasó, pero una cosa sí es segura, hermanos, sea que nos toque quedarnos con vida, o sea que nos toque morir, hermanos, todos estaremos en la presencia del Señor para siempre. Los muertos no se quedarán rezagados, dice Pablo, no nos vamos a adelantar a ellos. Mire lo que va a pasar con los muertos en Cristo, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero. Note que aquí hay algo interesante del versículo 16. Dice el versículo 16 que el Señor mismo descenderá del cielo. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que todo ojo le verá. Que aquellos que le crucificaron, que le traspasaron, lo verán cara a cara, se darán cuenta que Él era el Señor y harán grande lamentación por Él. Imagínate los que lo crucificaron, los que le jalaron la barba a tirones, los que le pusieron una corona de espinas, los que enterraron la lanza en su costado, se van a lamentar porque darán cuenta que asesinaron al Hijo del Dios viviente y lo verán descender del cielo y van a entender que Cristo sí era el Hijo de Dios como Él lo había dicho, pero será demasiado tarde para ellos. Pero todo ojo, toda persona, todo individuo verá que el Señor vendrá por segunda vez. Y lo más sorprendente de ese evento cuando Cristo regrese es que todas las personas que murieron en Cristo van a resucitar primero. Ahora, hermanos, hay algo interesante, verso 16, note los términos que usa Pablo: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Que todo mundo se va a dar cuenta de que Cristo regresó. Cristo no va a regresar de una manera sigilosa, escondida. No va a regresar de una manera en la que nadie se va a percatar qué pasó. No, todos van a escuchar, todos van a saber. Los truenos van a hacer su ruido. El cielo tronará anunciando que el Señor ya regresó. Todas las personas se darán cuenta que Cristo ya regresó. Pero lo sorprendente de todo ese evento
es que todos los panteones del mundo, todos los cementerios del mundo tendrán huecos, tendrán aberturas donde todos los muertos que en Cristo creyeron se han levantado de sus tumbas. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de eso? Que el lugar donde la vayan a sepultar a Berta pronto será abierto por Cristo. Hermanos, familiares, amigos, esto no es un hasta nunca. Esto es un hasta pronto. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que Cristo venga. ¿Cuándo vendrá? Dice la Biblia que ni los ángeles lo saben, solo el Padre que está en el cielo. Pero mire, Pablo dice 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con quienes, hermanos. Con ellos, con los que van a resucitar, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y nota esa promesa que sigue. Y así estaremos siempre con el Señor. Un día nos volveremos a reunir con aquellas personas que murieron. Un día volveremos a compartir una mesa con las personas que murieron, pero lo más hermoso de esa reunión no va a ser volver a ver a aquellos que perdimos en el camino. Lo más hermoso de esa reunión es que estaremos con los que perdimos en el camino, sentados a la mesa con nuestro amado Salvador. Hermanos, lo que hace bello el cielo no son los muertos que están allá. Lo que hace bello el cielo es el Salvador que lo llena todo. Y dice Pablo, versículo 18, y termina diciendo, por tanto, o en conclusión, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Decía el hermano Rigo hace un momento, no hay palabras para consolar o para dar ánimo a una persona que pierde a un familiar. No, sí hay palabras. Estas son las palabras para alentar nuestros corazones. Que un día Berta va a resucitar. Y hermanos, todos tenemos un recuerdo de ella. Familiares, todos tenemos un recuerdo de ella. Y la última vez que yo la vi fue en el hospital, hace un par de días, enferma, postrada en una cama, con su semblante cansado, con lágrimas en sus ojos. Pero cuando yo la vuelva a ver, la veré con un cuerpo nuevo, sin más enfermedad, sin más cáncer, sin más daños por la vejez o la diabetes. Veremos un cuerpo nuevo, una Berta más hermosa de lo que ella era en vida, glorificada, resucitada por la sangre del Cordero de Dios. Dice Pablo, con estas palabras, con esta promesa, anímense, consuélense los unos a los otros. No pierdan la esperanza, no sé, y familiares, amigos, lloren si tienen que llorar, adelante, expresen su sentir. Pero no nos podemos tirar desconsoladamente en una cama viviendo la vida deprimidos por esto. Al contrario, contentos de saber que ella disfruta del cielo, que un día todos los que crean en Cristo vamos a disfrutar por siempre. Si tú y yo pudiéramos preguntarle a Berta en este momento, ¿dónde te gustaría estar? ¿Dónde estás hoy? ¿O regresar a la tierra como estabas? Te podría asegurar por 1,000,000 de veces que Berta prefiere estar ahorita donde está, en los brazos de su amado Salvador. Pero Berta tenía un deseo, que su familia, sus amigos, también puedan estar un día con ella en ese lugar. ¿Qué es lo que le impide a usted estar en ese lugar? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado, mi pecado, no me permiten entrar al cielo. Nuestros pecados son abominables delante de los ojos de Dios. Para Dios no hay pecado chico ni grande.
Para Dios no hay mentiras piadosas, mentirillas blancas. Para Dios no hay pecaditos que se pueden esconder debajo de la alfombra. Para Dios el pecado es grave. El mismo Dios que dijo no matarás es el mismo Dios que dijo no mentirás. Y como dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Ningún ser humano, por más obras que haga, por más liturgia, por más consagración que tenga, por más Biblia que lea, por más veces que se reúne en la iglesia, se puede salvar a sí mismo. El hombre está perdido. Pero dice Romanos 6:23 también: mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted quiere volver a ver a la hermana Berta, usted necesita creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Mesías prometido, creer que Él ha resucitado de entre los muertos. Y dice la Biblia que todo aquel que en Él cree no verá la muerte, sino que ha pasado de muerte a vida. Amado persona, querido amigo, hermano, familiar que está aquí, usted no puede entrar a la presencia de Dios por tus propios méritos. Porque tus méritos son insuficientes. Tú necesitas los méritos de Cristo, su obra redentora en la cruz. La fe en Cristo no es intelectualidad. Mire, tú puedes preguntarle a toda la colonia San Francisco ahorita de alrededor: ¿cuántos de ustedes creen en Cristo? Y te puedo asegurar que el 95% de las personas te van a decir: yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero los ves en las drogas, en el alcohol, en el sexo libre, en la prostitución, hundidos en la pornografía, hundidos en el robo, hundidos en la corrupción. Y tú te preguntas: ¿cómo es posible que una persona que dice que cree en Jesús pueda hacer semejantes barbaridades? Es que la fe de la gente, la fe del mundo, es una fe intelectual, solamente saber. Pero la fe que Cristo pide no es saber, es un arrepentimiento verdadero. Es una vida transformada, una vida que renuncia a su pecado y a su maldad para seguir a su amado Salvador y vivir para la gloria de Dios. Esa es la fe verdadera. Una fe que se ve a través de buenas obras. Una fe que se ve a través de una buena conducta. Berta era una buena mujer, no por su moralidad como persona, sino porque Cristo la transformó, la regeneró. El Espíritu de Dios moró en su corazón y hizo cambios inimaginables. No hay nada bueno en el corazón del hombre, solo hay maldad en el corazón del hombre. Pero cuando ese hombre se arrepiente y pone su fe en Jesús, Dios transforma su vida y lo cambia y lo renueva y lo restaura y lo hace y lo convierte en una persona de bien. Querido amigo, familiar, tú necesitas a Cristo. Sin Cristo, tú estás perdido. Y para todos mis hermanos en Cristo, gocémonos, hermanos. Iglesia Bíblica Bautista Guaviva, gocémonos, porque pronto veremos al Señor. Porque pronto veremos a la hermana Jero. Porque pronto veremos a nuestra hermana Berta. Su lugar nos va a quedar vacío. Me va a dar tristeza ver a Mariana entrar sola, con Samuel nada más. Pero no importa, porque un día entraremos todos a la presencia de Dios otra vez juntos. Iglesia, gocémonos y alentémonos a seguir sirviendo al Señor, porque en Él hay esperanza eterna. Vamos a concluir en oración. Si usted en este momento está aquí y usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy es el día del arrepentimiento. Ya deje atrás su religiosidad, deje atrás lo que usted cree, lo que usted piensa. Mire, usted puede decidir creer o no creer en Cristo o en estas palabras. Usted puede decidir creer lo que usted quiera, pero el que usted quiera creer lo que usted quiera no erradica que los hechos son reales.
Y para ello quiero poner un ejemplo rápido. Me acuerdo cuando entró el COVID-19. ¿Cuánta gente no decía, pues yo no creo en eso, yo no creo en eso? Pues crean o no crean, ahí estaba. Quieras creer en Dios o no quieras creer en Dios, no puedes cambiar la realidad de lo que es, está escrito en su palabra. Quieras creer en Dios o no quieras creer en Él, Cristo volverá por segunda vez. Y espero que para ti no sea demasiado tarde. Así que si usted el día de hoy no se ha arrepentido, usted el día de hoy no ha creído en Cristo, hoy es ese día de salvación. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, todos vamos a cerrar nuestros ojos, todos en posición de oración. Y si usted está aquí en este día y dice, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo, yo no estoy seguro de ser salvo, yo no estoy seguro de estar en la presencia de Dios, repite conmigo esta oración. La oración no te salva, lo que te salva es la fe y el arrepentimiento. Dice, si tú quieres aceptar a Cristo, repite conmigo y dile así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, pero en esta tarde yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Salvador, que murió y resucitó para salvarme. Ahora te entrego mi vida para que sea tuya por toda la eternidad. Sálvame, y el día en que yo muera, llévame contigo a tu presencia. Te entrego mi alma para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Como le vuelvo a repetir, esta oración no cambió nada si usted no fue sincero en su corazón. Pero si usted en verdad se arrepintió y usted en verdad fue sincero y le entregó su vida a Cristo, déjeme decirle lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, y hay una promesa para ti. Tú que has aceptado a Cristo, tú que le has entregado tu vida a Cristo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en sus lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escucha el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si usted el día de hoy le entregó su vida, si usted el día de hoy le entregó su corazón, déjeme decirle que usted, sus pecados han sido perdonados, y la muerte de esta maravillosa mujer no fue en vano, porque si esta era necesario para que tú creyeras, bien valió la pena. Pero nunca olvides esto: fue Dios el que te escogió desde antes de que tú nacieras. Fue su gracia salvadora en tu vida, y si tú hoy te arrepentiste, tus pecados ya fueron perdonados. Y el día que tú partas de este mundo, si es que te toca partir, a lo mejor Cristo viene, pero si te toca partir, vas a ver un día no solo a Berta, vas a ver a alguien mejor, a tu amado Salvador, a Cristo Jesús. Amados hermanos, amada iglesia, vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a orar.